Cambiemos la mirada sobre la crianza de tus hijos. Juntos lo lograremos en Psicocriando. Te doy la bienvenida a este podcast. Hola, ¿cómo están? Qué alegría poder conectarnos aquí en este podcast Psicocriando, donde sabes que juntos estamos cambiando nuestra mirada. ¿Y cómo pasa el tiempo? Ya hoy es nuestro cuarto episodio. Y esto me pone, debo decirlo, muy contenta porque ha sido toda una experiencia para ti conectar conmigo desde otro lugar, para mí poder estar mucho más cerquita de ti desde cualquier realidad que estés viviendo en tu familia. Para esto es creado este espacio. Y por eso hoy quiero invitarte a hablar juntos de la realidad detrás de esa permisividad en la crianza. Y es que básicamente aquí, esto, digamos que a veces me he dado cuenta que a veces hay hogares, hay familias en las que como no quieren caer en esa crianza autoritaria, sin darse cuenta tienden a caer en el otro extremo. ¿Por qué? Simplemente por falta de conciencia de ciertos aspectos que vamos a mirar hoy en este episodio. Entonces te doy la bienvenida. Miremos entonces en ese orden de ideas. El primer punto que quiero compartirte aquí hoy es cómo es ese tipo de relación o ese tipo de interacción que tienen desde esa permisividad en la crianza. Y es que, como en 2 episodios anteriores, así como en la crianza autoritaria, aquí también se ve un tipo de interacción vertical, ¿sabes? Donde básicamente aquí se invierten los papeles, porque ahora en esta posición superior se tiende a estar ese hijo y el que está en esa posición inferior tiende a ser ese adulto. Entonces, básicamente, ¿cómo se ve esto en la vida real? Tienden a hacer lo que algunos mal llaman ese síndrome del niño emperador o del niño rey, que ordena, pide, quiere, y el adulto le da todo lo que pide. Y en realidad, si estás en ese lugar, debo decirte, entiendo, porque conozco muchas familias que cayeron ahí por la misma situación que tal vez tú caíste, y es, Gina, es que no quería ser un adulto autoritario, ¿sí? Pero ¿qué pasa aquí? Porque ese tipo de interacción no es conveniente. Porque pregúntate, si hoy le doy todo a mi hijo, todo lo que me pide, lo premio, porque hizo X, porque no hizo X, porque hizo Y, porque no hizo Y, porque hizo, deshizo, dijo, no dijo, ¿cómo va a emprender ese hijo que a veces las cosas se dan rápido, como uno quiere, a veces se dan más despacio, a veces simplemente no se dan? Va a ser muy difícil que aprenda eso, ¿cierto? Claro. Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta, ¿cierto? Porque en realidad, sin darnos cuenta, estamos criando un hijo que cree que va a obtenerlo todo solo por chocar los dedos. Y no va a suceder así, ¿cierto? No. Entonces es importante tener eso presente. Por eso quiero invitarte a que miremos el siguiente punto, y es ¿cuáles son esas herramientas que utiliza esa crianza permisiva? Recuerda que aquí no vamos a hablar de soy un padre permisivo, soy una madre permisiva, sino la crianza que aplico en el hogar tiende a ser permisiva. ¿Por qué? Porque no quiero que te cases con una etiqueta, ¿no?, que te va a pesar mucho, que en realidad a cualquier persona le pesa mucho, ¿sí?
Cuando esa crianza tiende a ser permisiva, ¿qué herramientas entonces se utilizan? Premios, llámale, digamos, no sé, juguetes, dinero, la comida que le gusta, viajes y muchas cosas materiales que pueden ser. Videojuegos, pasa mucho. Digamos que, ¿qué pasa? Premiarlo porque hizo las cosas. O darle un regalo simplemente porque sí. Que es importante. ¿Esto qué implicaciones puede tener para tu hijo? Como decíamos hace rato, puede comenzar a entender, ok, es que todo lo que yo pido se me dará. Y cuando se cruce en algún espacio con alguien que no le va a dar o no va a hacer las cosas tal cual él lo pide, ¿cómo va a reaccionar? Claro, se va a desregular por completo. Puede que caiga en un berrinche, puede que caiga en un momento de rebeldía súper fuerte. Y entonces, si se acerca el adulto y le dice, ay, no, 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 ya, cálmate, toma, no sé, toma este chocolate y ya. O está bien, toma el iPad que querías. Y se calme, pues no le estamos enseñando nada. Simplemente estamos premiando todo y a la vez nada de lo que hace. ¿No? Y eso, pues no es conveniente porque en realidad aquí podríamos decir que me excedo en ser amable. Le doy todo lo que pide, todo el tiempo. Para el adulto, claro que va a ser desgastante. Y para ese hijo, pues llega un punto en el que le pasa, yo le llamo el síndrome de Ricky Ricón, y es, existían unas películas que se llamaban Ricky Ricón, el papá y la mamá eran súper ricos y suplían su ausencia con su hijo llenándolo de regalos materiales, muy costosos. Llegó un punto en que ese niño tenía todo lo que le había pedido a sus papás alrededor, pero por dentro se sentía vacío. Entonces no lo llenaba, ¿sabes? Tal vez por un rato, pero luego ya no volvió a coger esas cosas. Porque no era lo que en el fondo quería, ¿sabes? Esa necesidad de conexión estaba totalmente sin suplir. Entonces, reflexiona. Si estás tal vez sin darte cuenta cayendo en lo que yo llamo ese síndrome de Ricky Ricón. El tercer punto que quiero compartirte en este episodio es entonces porque esa crianza permisiva solo le genera conductas egoístas a mi hijo. Caprichos. O que se vuelva caprichoso. Que se vuelva malcriado, ¿no? Me han hecho en ocasiones esa pregunta. Pues es que, digamos que si le doy todo lo que pide, pero no enseño que comparta, uno, si solo él abre la boca y le doy ese capricho que quiere, pues en realidad sin darnos cuenta estamos criando un hijo que no va a conectar con facilidad con el mundo que lo rodea. ¿Por qué? Porque en el mundo, digamos, real, hay adultos que son figuras de autoridad para esos niños, para esos adolescentes. En el colegio, ¿no? Profesores, el rector o el director del colegio. En su familia extensa, la abuela, el tío, ¿sí? En otros espacios que frecuenta con su familia, digamos cuando va a prepararse para la primera comunión con el sacerdote, o cuando va a ese entrenamiento de fútbol con la profesora
de esa clase. Entonces va a creer o va a llegar a esos espacios con la idea totalmente errónea de que todos tienen que hacer lo que él pida o lo que él diga, darle gusto de cierta forma. Y no va a suceder. Entonces va a generar un roce, porque va a decir, ¿por qué? Va a generar un choque también en el sentido de que ese adulto le pida que haga algo y él no quiere hacerlo, ¿no? Pero hace parte de la actividad o del espacio en el que está hacer eso que le pidieron, ¿sí? Va a creer que entonces todo lo que él quiera puede cogerlo, va a ser de él y nadie le va a decir nada, pero en algún momento puede que un niño le diga, espere, que esto es mío, o quite que esa tableta es mía, ¿sí? Eso le va a generar conflictos con sus pares, con niños, con adolescentes de su edad. Entonces, pues, en lugar de facilitarle la interacción social en otros espacios, sin darte cuenta, puede que se le estés dificultando. Entonces, fundamental que tengas eso en cuenta. ¿Listo? Puede que si tu hijo lo percibes como malcriado, como caprichoso o como egoísta en ciertos momentos, puede que la raíz sea esa crianza permisiva que en automático haces creyendo que es lo mejor, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería entonces la conclusión o la reflexión que quiero que te lleves para cerrar este episodio? Y es, la cuestión no es saltar del autoritario a esa crianza permisiva o de esa crianza permisiva a esa crianza autoritaria. No, sino aprender a ser firme, teniendo en claro que el adulto eres tú y que tienes que poner normas, límites, que sea desde el respeto, pero sin ceder en ciertos momentos que es importante. Y aprender a ser al tiempo amable, aprender a conectar con sus emociones, a expresarle tu amor incondicional de acuerdo al lenguaje de amor de tu hijo. Lograr esas dos piezas de rompecabezas que casen. No voy a decirte, lo logras hoy y de ahí para siempre con tus hijos podrás ser firme, amable al tiempo. No, porque por muchas madres que yo he conocido, muchos padres que he conocido, muchas familias que he conocido, puedo decirte que a veces en ciertas situaciones tiende a ser más fácil, más difícil. Pero hoy te sirve para ser consciente y llevarte la pieza de rompecabezas que te faltaba, para que te des cuenta que la idea no es saltar de un extremo al otro. Y cuando caigas en ese error de la crianza autoritaria o de la crianza permisiva, ya sabes, eres consciente de eso y sabes que hay ciertas cosas por cambiar. ¿Listo? Me encantó entonces estar conversando contigo hoy en este episodio. Entonces nos encontramos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo grande. Chao.